Hay quienes dicen que Dios se ha olvidado de los humildes, que en el ruido del mundo, las oraciones silenciosas se pierden. Pero esta historia es un testamento de que el cielo lleva una cuenta detallada de cada acto de amor, especialmente de aquellos que nadie ve. Antes de sumergirnos en este relato de fe y propósito, tomemos un instante. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llene su corazón y su hogar. Si esta historia le inspira, le pido que comparta esta luz con alguien más. Al compartir las bendiciones, éstas se multiplican, y al extender un mensaje de esperanza, participamos en la obra de Dios. En lo profundo de un valle perdido entre el abrazo de las montañas y el velo de la bruma, vivía un joven llamado Elías. Parecía haber nacido con el don de conversar con el viento y entender el lenguaje de los animales. Huérfano desde su más tierna infancia, encontró en un rebaño de ovejas ajenas la única familia que la vida le concedió. Cada amanecer lo encontraba con los pies descalzos sobre el pasto húmedo, con un cayado de madera firme en su mano y su viejo perro, Luz, como una sombra leal a sus talones. Su hogar era una modesta choza, levantada con la paciencia de quien no tiene nada más que tiempo, piedra sobre piedra, rama sobre rama, junto al murmullo constante de un arroyo cristalino. El techo goteaba con la lluvia y el viento helado de la montaña se colaba por las rendijas, pero para Elías era su santuario. Solía decir que cada balido de una oveja, cada soplo del viento al amanecer, era una oración que la tierra elevaba al Creador. No poseía más riqueza que una fe inquebrantable, y aún así, cada mañana sus primeras palabras eran de gratitud. Padre mío, susurraba mirando el horizonte teñido de rosa, no me des más ovejas si no he de poder cuidarlas con todo mi amor. Solo dame la fuerza para proteger a las que ya me has confiado. Su labor era ardua y solitaria. Pastoreaba los rebaños de hombres ricos del pueblo, hombres que apenas recordaban su nombre y le pagaban con monedas que apenas alcanzaban para pan y sal. Pero Elías cumplía su deber como si cada oveja, cada cordero, llevara su propia sangre. Si alguna se extraviaba en la inmensidad de los cerros, la buscaba sin descanso hasta que la noche caía como un manto oscuro. Si una enfermaba, la cargaba en sus brazos, sin importar que tuviera que caminar kilómetros bajo la lluvia torrencial. En el pueblo lo conocían simplemente como el pastor de los cerros. Algunos lo admiraban en silencio, viendo en él una pureza casi olvidada. Otros, más cínicos, lo llamaban ingenuo. Ese muchacho vive soñando despierto con tener su propio rancho, decían en la plaza, pero los sueños no se compran con fe. Elías escuchaba los murmullos y solo sonreía con una calma que desarmaba. Tal vez no, respondía con suavidad, pero la fe puede comprar la paz del corazón, y esa no se vende en ningún mercado del mundo. Cuando bajaba al pueblo, lo hacía montado en su burro, cargando pequeñas bolsas de lana y queso fresco que cambiaba por lo esencial. Nunca regateaba. Al contrario, siempre dejaba una porción de su ganancia para las viudas y los niños más pobres. Había aprendido en su soledad que un corazón que se abre para dar, jamás se queda vacío. A veces, al caer la tarde, los hijos de los hacendados, jóvenes de botas lustradas y caballos briosos, se burlaban de él. Pastor! ¿Para cuando ese rancho tuyo? Gritaban entre risas. Elías levantaba la vista, sus ojos claros y sin una pizca de enojo. Cuando Dios decida que ya he aprendido a cuidar lo ajeno como si fuera mío, respondía. Las risas se perdían en el polvo del camino, pero sus palabras quedaban flotando en el aire, como semillas invisibles de una verdad profunda. Esa noche, de regreso en su choza, encendió un pequeño fuego. Las llamas danzaban en sus ojos mientras partía su único pedazo de pan duro y lo compartía con su perro. Luz, algún día tendremos nuestro propio rebaño, dijo, acariciando el lomo del animal. El perro movió la cola y apoyó su cabeza en las piernas de su amo,
como si entendiera cada palabra y compartiera cada sueño. Elías cerró los ojos e imaginó un campo vasto y verde, lleno de ovejas blancas como nubes, con una cerca firme y una casa sin goteras. En su sueño, el sol doraba la hierba y el viento olía a pan recién hecho. Si un día llega ese momento, murmuró a las llamas, prometo no olvidarme nunca de quien no tenga nada. Afuera, el cielo estaba cubierto por un manto infinito de estrellas. Parecían escuchar su promesa. Elías se recostó en su camastro de paja y, antes de dormir, volvió a orar. Señor, gracias por este día. No tengo más que mis manos y este rebaño que no es mío, pero si ellas duermen tranquilas, mi corazón también descansa. En la lejanía, el aullido de los lobos rompió la paz de la noche. Elías abrió los ojos de inmediato. Sin dudarlo, tomó su lámpara y su bastón y salió a la oscuridad. Caminó entre los matorrales, con el cayado en alto, vigilante. No temáis, pequeñas mías, susurró al viento. Mientras yo tenga aliento, nadie las tocará. El viento sopló con fuerza, y las hojas secas giraron a su alrededor en un remolino fantasmal. Pero él no sintió miedo. Sentía la presencia constante de alguien a su lado. Y mientras la luna se alzaba majestuosa sobre los cerros, el joven pastor no podía imaginar que el cielo ya estaba tejiendo los hilos de una historia que cambiaría su destino para siempre. Una madrugada, el ladrido insistente y alarmado de Luz lo despertó de un salto. Elías salió de la choza, tomó la lámpara y agudizó el oído. A lo lejos, entre la densa neblina, se escuchaba el relincho desesperado de un caballo. El sonido se mezclaba con un gemido humano, débil, casi imperceptible. El pastor frunció el ceño, levantó la vista al cielo oscuro y dijo, si es un alma en desgracia, no la dejaré sola. Cruzó el pasto empapado, con Luz abriéndole camino. Cada paso lo acercaba a un destino que ni el mismo cielo había querido anunciar de golpe. La llama de la lámpara temblaba en su mano. Al llegar a un grupo de arbustos espinosos, el relincho cesó, y un silencio espeso y sobrecogedor cubrió el valle. Elías se inclinó, apartó las ramas con cuidado, y la luz reveló una figura tendida en el suelo, cubierta de lodo y sangre. A su lado, el caballo yacía extenuado, respirando con dificultad. El pastor se arrodilló. Señor, ¿puede escucharme? El hombre apenas abrió los ojos, murmurando algo incomprensible antes de perder el conocimiento. Sin pensarlo dos veces, Elías lo tomó entre sus brazos. No sé quién es usted, susurró con el corazón encendido, pero mientras yo respire, no estará solo. Y así, con las manos temblorosas por el frío pero el alma ardiente de fe, el joven pastor cargó al desconocido sobre su espalda, sin saber que esa decisión cambiaría para siempre el rumbo de su vida. La lluvia comenzó a caer con una furia desmedida justo cuando Elías cargaba al desconocido sobre sus hombros. El suelo se convirtió en un lodazal resbaladizo, y cada paso era una batalla contra el peso, el barro y el agotamiento. Luz ladraba adelante, guiando el camino entre los relámpagos que iluminaban los cerros como cuchillas de fuego. Elías respiraba con dificultad, el aliento se le escapaba en nubes de vaho, pero no se detuvo. Aguante, Señor, ya falta poco, murmuraba, mientras el agua helada le corría por el rostro y se mezclaba con su sudor. Su choza, que parecía tan cercana, ahora se sentía a una distancia imposible. El peso del hombre herido era inmenso, pero la fe de Elías lo sostenía más que la fuerza de sus músculos. Al llegar, exhausto, depositó al viajero sobre su humilde cama de paja. Reavivó el fuego y, con la luz temblorosa de la lámpara, examinó las heridas en la cabeza y el brazo del hombre. Dios mío, dale vida para que vea un amanecer más, suplicó en voz baja mientras limpiaba la sangre con un trapo y una delicadeza infinita.
Preparó una infusión caliente con hierbas que él mismo recolectaba en el campo y, con una cuchara de madera, le humedeció los labios resecos. El hombre apenas respiraba, pero seguía con vida. Esa noche, el pastor no durmió. Se quedó en vela junto al fuego, cambiando las vendas improvisadas, cubriendo al hombre con su única manta para protegerlo del frío, y orando. El sonido de la tormenta afuera era un coro lejano que acompañaba su plegaria: Señor, si me diste la fuerza para traerlo hasta aquí, no permitas que muera en mis brazos. Si debo compartir mi único pan, que alcance para los dos. Durante 3 días, la rutina fue la misma. Cuidaba de sus ovejas, ordeñaba temprano, bajaba al pueblo para cambiar la leche por algo de alimento y medicinas naturales, y regresaba para cuidar al extraño. Algunos aldeanos, al enterarse, lo cuestionaban con desconfianza. Elías, ¿por qué cuidas a un forastero? Podría ser un bandido. Y él respondía con su serenidad habitual: si Dios lo puso en mi camino, no me corresponde a mí juzgarlo. Mi deber es servirlo. Por las noches, aunque el hombre no respondía, Elías le hablaba. Le contaba de sus sueños, de su anhelo por un rancho donde nadie pasara hambre. Dicen que soñar es de tontos, le confesó una noche, pero yo creo que los sueños son la forma en que Dios nos recuerda que todavía tenemos un propósito. El hombre, aunque inconsciente, parecía escuchar. Sus ojos se movían bajo los párpados, como si su espíritu respondiera en silencio. Al 4.º día, el forastero abrió los ojos. Elías estaba afuera, reparando una cerca. Donde estoy, escuchó una voz débil. El pastor dejó caer el martillo y corrió a su lado. Gracias a Dios que despertó, dijo con una emoción genuina. Está en mi casa. Lo encontré herido en el camino, bajo la lluvia. No podía dejarlo allí. El hombre intentó incorporarse, pero un gesto de dolor lo detuvo. Elías lo ayudó a recostarse. Tranquilo, no se esfuerce. Lo importante es que está vivo. El viajero lo miró con ojos cansados, intentando comprender. ¿Por qué me ayudaste, muchacho? No me conoces. Elías sonrió con humildad. Porque la vida me ha enseñado que cuando uno cae, no siempre hay una mano que lo levante. Y si yo pasara por lo mismo, quisiera encontrar a alguien que no me dejara tirado en el camino. El hombre respiró hondo, y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla curtida. Nadie. Nadie había hecho algo así por mí, dijo con la voz quebrada. Elías bajó la cabeza. No me lo agradezca a mí, sino a Dios. Yo solo fui sus manos por un rato. Los días se convirtieron en semanas. Elías siguió cuidándolo con paciencia infinita. Poco a poco, el hombre recuperó las fuerzas y el color. Una tarde, mientras el sol teñía de oro las montañas, el hombre le dijo: tu corazón vale más que 100 haciendas, Elías. El pastor se sorprendió. ¿Cómo sabe mi nombre? El viajero sonrió débilmente. Lo escuché en tus oraciones. Elías se sonrojó. Dios escucha a todos, Señor. Pero cuando uno ora con amor, Él presta más atención. El hombre asintió en silencio. En sus ojos había gratitud, pero también algo más, una promesa que aún no podía revelar. Esa noche, mientras Elías dormía agotado junto al fuego, el forastero observó la humilde choza, las grietas en las paredes, la evidente pobreza, y pensó: si el cielo me devuelve la fuerza, yo le devolveré a este joven la esperanza que a mí me salvó la vida. Una mañana, el canto de los gallos despertó a Elías. El camastro estaba vacío. La manta, cuidadosamente doblada. Sobre la mesa, una nota. Su corazón dio un vuelco. La tomó y leyó en voz alta: el cielo ve lo que haces cuando nadie te mira.
Que Dios te bendiga, joven pastor. Volveré. Elías permaneció de pie, con la mirada fija en aquellas palabras. Sintió una mezcla de tristeza y paz. Guardó la nota en una pequeña caja de madera, junto a una piedra blanca que había guardado desde el día en que enterró a su madre. Para él, ambos eran tesoros de fe. Pasaron las semanas, y luego los meses. La vida volvió a su rutina, pero algo en Elías había cambiado. Había una nueva luz en su mirada. Una tarde, mientras bajaba al pueblo, entró al pequeño templo. Se arrodilló en silencio y oró: Señor, no te pido que vuelva. Solo te doy gracias por haberme dado la oportunidad de servir. Si ese fue mi propósito, lo acepto con alegría. Una mañana, mientras daba de beber a sus ovejas, vio una nube de polvo a lo lejos. Un grupo de jinetes avanzaba por el sendero. Al frente, cabalgaba un hombre alto, bien vestido, con una insignia de plata en el pecho. ¿Eres tú, Elías, el pastor?, preguntó el hombre con voz de autoridad. El joven asintió, confundido. El patrón te busca, dijo el jinete. Don Ramiro quiere verte. Dice que le salvaste la vida. Elías sintió que el mundo se detenía. Don Ramiro. El nombre resonó en su mente como un trueno. Era el hacendado más rico y poderoso de toda la región. Comprendió entonces que aquel forastero no era un hombre cualquiera. Su corazón latía con fuerza. Miró al cielo y murmuró: así que esta era la promesa. Luz ladró alegremente, y el pastor, con una mezcla de asombro y temor, emprendió el camino hacia el destino que el cielo había preparado para él. El camino a la hacienda era un mundo nuevo. Elías, acostumbrado a sus cerros solitarios, ahora veía valles fértiles, ganado robusto y cercas impecables. Al llegar al imponente portón, lo recibió un hombre que lo guió a un salón grande, con vigas de madera oscura y retratos antiguos. Y allí, junto a una ventana que miraba a sus vastas tierras, estaba él. El mismo hombre, ahora vestido con elegancia, erguido y con una mirada serena. Don Ramiro sonrió al verlo. Así que eras tú, dijo con voz cálida. El pastor que no me dejó morir. Elías bajó la cabeza. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho. No, muchacho, te equivocas, replicó el hacendado. Nadie hizo lo que tú hiciste. Pasé horas tirado en ese camino. Muchos pasaron, y todos me dieron la espalda. Solo tú te detuviste. Me diste calor, pan y fe cuando ya no me quedaba nada. Don Ramiro lo llevó a una terraza. Ante ellos, un campo verde se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Estas tierras fueron de mi padre, explicó. Crecí creyendo que la riqueza era tener más que los demás. Pero esa noche, entre la vida y la muerte, entendí que la verdadera riqueza está en los corazones que no miden el bien por monedas. Por eso, he decidido entregarte una parte de este valle, una parcela junto al arroyo, y 20 de mis mejores ovejas. Quiero que empieces tu propio rebaño. Elías retrocedió, atónito. No, señor, no puedo aceptar algo así. Si puedes, insistió don Ramiro, y debes. Porque quien cuida con amor lo ajeno, merece con honra cuidar lo propio. Las lágrimas brotaron de los ojos del pastor. Se arrodilló, con las manos temblorosas. Gracias, señor, pero más que a usted, le doy gracias a Dios. Él escuchó mis oraciones. Don Ramiro lo levantó con ternura. Entonces, solo cumple la promesa que hiciste frente a tu fuego, no olvidarte de los que tienen menos. Y así, en esa tierra fértil, el sueño de Elías comenzó a tomar forma. Construyó una choza más firme, y su pequeño rebaño prosperó.
fiel a su promesa, compartía su abundancia con los más necesitados del pueblo. Su fama creció, no por su riqueza, sino por su inmensa bondad. Pero el cielo, que prueba los corazones que ama, tenía preparada una tormenta invisible. Una tarde, una de sus ovejas se enfermó. Luego otra, y otra más. Una peste extraña y agresiva comenzó a diezmar su rebaño. Elías luchó con todo lo que sabía, con hierbas y oraciones, pero el mal se extendía. El pueblo, por miedo, comenzó a aislarlo. Desesperado, una tarde subió al cerro más alto. «Padre mío», clamó. «Si esta es una prueba, enséñame a entenderla. Pero si es castigo, perdóname antes de perderlo todo». El viento sopló, pero solo hubo silencio. Los días se volvieron semanas de angustia. Perdió más de la mitad de su rebaño. Incluso su fiel perro, Luz, cayó enfermo. Una noche, bajo una tormenta terrible que parecía reflejar la de su alma, Elías se arrodilló en el lodo, empapado y vencido. «Señor, si esto es una prueba, no me quites la esperanza. Si quieres ver cuánto resisto, déjame seguir de pie, aunque pierda todo lo demás». Esa noche, abrazado a su perro moribundo, pronunció su última plegaria antes de caer dormido por el agotamiento: «Padre, si esta oscuridad es parte del camino, no permitas que mi corazón se apague. Hazme entender tu propósito, aunque no vea la salida». Despertó con una llovizna suave. El aire olía a tierra limpia. Se acercó al corral, temiendo lo peor. Pero lo que vio fue un milagro. Las pocas ovejas que quedaban estaban de pie, comiendo. Luz, su perro, ladró con una energía renovada. Elías cayó de rodillas, llorando de gratitud. Se acercó al arroyo y notó que, donde antes no había nada, ahora crecía una planta de hojas finas con un aroma medicinal. Era la planta que, sin saberlo, Dios había puesto en su camino para sanar a su rebaño. La prueba no había sido para destruirlo, sino para revelar la profundidad de su fe. El valle floreció como nunca antes. Su historia se convirtió en leyenda, y la gente comenzó a llamar a aquel lugar el Valle de la Promesa. Elías envejeció en paz, enseñando a los jóvenes que la verdadera riqueza no es tener un rebaño grande, sino un corazón que nunca se cansa de creer. Antes de morir, dejó una carta que decía: «No temas al dolor, es la forma en que el alma aprende a florecer». El bien que haces en silencio nunca se pierde. Solo regresa en formas que no esperas. Y cuando creas que Dios guarda silencio, escucha más despacio. Ahí, en el susurro, está su voz. La historia de Elías nos enseña que cada prueba tiene un propósito divino. Cuando hacemos el bien sin esperar recompensa, el cielo responde con milagros que hacen eco en la eternidad. Que su vida, como la de Elías, sea un testimonio de que Dios nunca, jamás, olvida a quienes siembran amor, aunque nadie los esté mirando. Que la paz del Señor quede con ustedes.